Tienes acciones que compraste hace años y hoy valen la mitad de lo que pagaste. Un negocio que ya no genera rentabilidad, pero sigues destinando recursos porque ya invertiste demasiado. Una propiedad que se ha convertido en un pozo de gastos y no logras desprenderte de ella. Si te pasa, no eres terco ni irracional. Es un sesgo cognitivo con nombre propio. Efecto dotación. La tendencia humana a sobrevalorar lo que ya poseemos, simple y llanamente porque es nuestro. Así está diseñado nuestro cerebro. Ahora bien, si esto te ocurre a ti con unos pocos miles de dólares, imagina lo que sucede cuando este mismo mecanismo opera dentro de instituciones que gestionan miles de millones. Bancos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de activos. Personas con la responsabilidad de administrar el dinero de miles de ahorradores, paralizadas por el mismo miedo que tú sientes cuando no quieres deshacerte de un activo que no deja de caer. Hoy vamos a observar a los bancos, no para juzgarlos, no para señalar con el dedo. Vamos a mirarlos como el espejo donde puedes ver tu propia conducta financiera amplificada. Porque lo que ocurre dentro de una gran institución cuando se enamora de un activo que le está haciendo daño es exactamente lo mismo que te pasa a ti cuando retienes una inversión que sabes que deberías liquidar. Para entender por qué un banco no se desprende de un activo que le está causando pérdidas, primero tienes que comprender cómo nace ese activo. Y eso no comienza en un balance, comienza mucho antes, en una mesa de trabajo, con equipos que invierten meses de esfuerzo en crear algo desde cero. Dentro de un banco hay un área dedicada a la originación de productos financieros. Son profesionales que estructuran operaciones, que viajan para reunirse con clientes en las principales plazas financieras del mundo, que pasan noches enteras perfeccionando presentaciones, que negocian cada detalle hasta cerrar acuerdos millonarios. Para esas personas, el producto que están creando no es una simple línea en un estado financiero, es el reflejo de su trabajo. Son los meses que pasaron sin estar en casa, son las discusiones con otras áreas para conseguir aprobaciones. Es el proyecto por el que pelearon, por el que recibieron reconocimientos cuando todo salió bien. Ese producto, para ellos, tiene un valor que va más allá de lo económico. Es parte de su historia profesional. Cuando la operación se cierra y el producto se coloca en el mercado, esos profesionales reciben su compensación, un bono sustancial acorde con el éxito de la operación, y continúan adelante hacia el siguiente proyecto, hacia el siguiente bono. El activo que crearon pasa entonces al balance del banco, y ahí comienza la labor de un equipo completamente distinto. Llegan los gestores de cartera, los que administran lo que otros crearon, los que heredan el problema sin haber participado de la recompensa. Pongámonos en la posición de esos gestores por un momento. Un día recibes en tu cartera un activo que tú no originaste. Tú no viajaste para venderlo, tú no sacrificaste noches para estructurarlo, tú no participaste del bono. Simplemente llegó a tu escritorio y ahora está bajo tu responsabilidad. Pasan los meses y en algún momento los indicadores empiezan a mostrar algo preocupante. Los modelos internos del banco, estas herramientas que tú mismo actualizas con información fresca cada semana, comienzan a enviar señales de deterioro. Ese producto que alguna vez fue exitoso, hoy vale menos, bastante menos. Lo suficiente como para encender todas las alarmas. ¿Qué haces? Tu primer impulso es racional. Hay que vender. Los números son claros, la evidencia es contundente. Si vendes ahora, asumes una pérdida controlada antes de que el problema se agrave. Pero entonces empiezas a darle vueltas y te haces una pregunta incómoda. ¿Y si vendo y después el mercado se recupera? ¿Y si este activo que hoy está hundido repunta en los próximos meses? Porque si vendes y el valor sigue cayendo, nadie te reclamará. Actuaste con criterio. Pero si vendes y luego el activo se recupera,
Todos recordarán que fuiste tú quien liquidó barato, que te apresuraste, que no supiste esperar. Y en una institución financiera, ese tipo de errores se paga con reputación, con miradas en los pasillos, con conversaciones en las que no estás invitado, con esa sensación de haber cometido un error imperdonable. Entonces, ¿qué decisión tomas? La misma que tomaría cualquier persona en tu lugar. No tomas ninguna, te quedas quieto, porque si no haces nada y el activo termina hundiéndose, siempre puedes decir que el mercado estuvo adverso, que no fue tu culpa. Pero si vendes y te equivocas, el error es exclusivamente tuyo. Así es como un activo que debería liquidarse, que todos saben que debería liquidarse, permanece meses y meses en el balance, acumulando pérdidas, postergando una decisión que cada día duele más tomar. Este mecanismo no es una teoría abstracta que solo aparece en los manuales de economía. Ha estado en el centro de las crisis financieras más graves de la historia moderna. Y el caso más documentado, el que transformó para siempre la forma en que el mundo entiende la banca, es el de las hipotecas subprime. Presta atención porque esto es crucial. A comienzos de la década del 2000, los bancos de inversión más importantes del mundo crearon complejos paquetes de hipotecas. Tomaron miles de préstamos hipotecarios, muchos de ellos de alto riesgo. Los estructuraron mediante ingeniería financiera y los vendieron como productos seguros a inversores de todo el planeta. Fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos más pequeños, gobiernos. Pero hay un detalle fundamental. No vendieron todo, retuvieron una parte significativa de esos activos en sus propios balances. Cuando las hipotecas comenzaron a impagarse, cuando miles de familias dejaron de pagar sus casas, los modelos internos de esos bancos fueron los primeros en detectar el problema. Ellos sabían, antes que nadie, que esos activos valían menos. Sus sistemas, sus analistas, sus propios números se los advertían cada día. La decisión lógica era vender, asumir la pérdida de manera temprana, reconocer el error y seguir adelante. Pero no lo hicieron. Los equipos que habían creado esos productos se resistieron. Argumentaban que el mercado exageraba, que los modelos eran demasiado pesimistas, que la recuperación estaba próxima. Eran los mismos profesionales que habían dedicado meses a estructurar esas emisiones, que habían recorrido el mundo vendiéndolas, que habían cobrado bonos millonarios por ellas. Vender implicaba admitir que todo ese esfuerzo, todas esas horas de trabajo, todo ese capital intelectual invertido, no valía nada. Pasaron los meses. La situación empeoró drásticamente. Cuando finalmente intentaron vender, cuando el pánico ya era evidente para todos, ya no había compradores. Nadie quería esos papeles. Las pérdidas se multiplicaron de forma exponencial. Bancos enteros quebraron. Otros sobrevivieron gracias a rescates gubernamentales que costaron a los contribuyentes cientos de miles de millones de dólares. Y lo más revelador, en cada banco ocurrió exactamente lo mismo. Los equipos más cercanos a los activos fueron los últimos en aceptar la realidad. Su conocimiento profundo no les ayudó a actuar. Todo lo contrario, les proporcionó excusas para no hacerlo. Les hizo creer que tenían el control, que entendían algo que los demás no entendían. El apego venció a la racionalidad. Ahora bien, lo que ocurrió en los bancos, con sus cifras astronómicas y sus consecuencias globales, ¿te resulta familiar? Porque cuando tú no vendes esas acciones que no dejan de caer, cuando tú mantienes un negocio que ya no muestra signos de recuperación, cuando retienes una propiedad que solo genera gastos, estás reproduciendo exactamente el mismo patrón. Estás gestando tu propia crisis silenciosa. La diferencia es que el banco maneja millones y tú manejas tu patrimonio personal, pero el mecanismo psicológico es idéntico. Existe un costo que no ves, que no aparece en tus extractos bancarios, pero está allí, erosionando tu capacidad de generar riqueza. Se llama costo de oportunidad.
Es todo lo que podrías haber ganado si hubieras liquidado a tiempo y recolocado ese capital en inversiones más productivas, en sectores que sí están creciendo, en negocios que sí generan retornos, en oportunidades que sí merecen tu atención. Pero no lo ves, porque tu mirada está fija en lo que ya tienes, en lo que es tuyo, en lo que te duele soltar. Los bancos postergaron el reconocimiento de sus pérdidas y multiplicaron el desastre hasta convertirlo en una crisis global. Tú, si no reconoces las tuyas a tiempo, multiplicas tu propio desastre a escala personal. Puede que no quiebre una institución financiera, pero puedes comprender tu futuro financiero. O simplemente puedes quedarte estancado viendo cómo pasa el tiempo mientras tu capital no crece. Llegamos a la pregunta decisiva. ¿Se puede romper este círculo vicioso? ¿Se puede dejar de estar apegado a lo que nos perjudica? La respuesta es sí, pero requiere modificar la forma en que tomamos decisiones. Algunos bancos aprendieron lecciones después de la crisis. Separaron las áreas de originación de las áreas de gestión de activos. Quienes crean los productos no son los mismos que deciden sobre su permanencia en el balance cuando comienza a deteriorarse, porque entendieron que el creador nunca querrá desprenderse de su creación. Tú puedes aplicar el mismo principio. Separa la decisión de compra de la decisión de venta. Cuando evalúes si debes liquidar una inversión, no te preguntes cuánto pagaste. Pregúntate, si no tuviera este activo hoy, si fuera efectivo en mi cuenta, ¿lo compraría al precio actual? Si la respuesta es no, liquídalo inmediatamente. Lo que pagaste hace años es irrelevante, es historia pasada. No debe condicionar tus decisiones presentes. Otra estrategia efectiva. Establece reglas objetivas antes de realizar cualquier inversión. Define de antemano las condiciones en las que venderás. Si sube un determinado porcentaje, vendes una parte. Si baja otro porcentaje, vendes todo. Cuando llegue el momento, la regla decide por ti. Así, evitas que la emoción secuestre tu racionalidad. Y busca una perspectiva externa. Los bancos más sofisticados tienen comités de riesgo integrados por personas que no participan en la creación de los activos. Gente que puede opinar sin el sesgo del apego. Tú puedes contar con un asesor, un socio, un amigo con criterio financiero. Alguien que no esté emocionalmente involucrado en tus decisiones, y preguntarle, ¿tú qué harías en mi lugar? A veces, lo único que necesitas es que alguien desde fuera te diga lo que ya sabes pero no quieres aceptar. La conclusión es incómoda, pero necesaria. En el mundo de las finanzas, el apego es un lujo que no podemos permitirnos. Aferrarse a lo que ya es nuestro nos lleva a pagar más de lo que vale, retener más de lo que debemos y perder más de lo que imaginamos. Los bancos lo aprendieron con crisis que costaron billones. Tú puedes aprenderlo con pérdidas mucho menores, si estás dispuesto a examinar tus decisiones con la misma frialdad con la que analizan las de ellos. Porque al final, la pregunta no es por qué los bancos se enamoran de sus activos tóxicos. La pregunta es, ¿por qué tú sigues enamorado de los tuyos? Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu patrimonio y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.